Voy a explicar en esta oportunidad la polarización de transistores. Les habla el profesor Jorge Antonio Polanía, ingeniero electrónico. En este primer ejemplo vamos a polarizar un transistor con dos fuentes, o sea, la fuente en el colector versus C y la fuente de base versus BP. Esos valores corresponden a 10 voltios para el colector y 5 voltios para la base. Nos piden entonces encontrar los valores de RC y de RB para polarizar el transistor BC547. Es un transistor NPN de silicio. Vamos a mirarlo con su hoja de datos. Entonces, por internet en el datasheet encontramos que este es un transistor amplificador NPN de silicio. Aquí está la configuración. 1, 2 y 3. La 1 es el colector, 2 la base y 3 el emisor. Este es importante para la conexión. Aquí están los valores máximos. Es importante aquí tener en cuenta la potencia disipada, que es de 625 milivatios. La corriente de colector máxima de 100 miliamperios. Esos son como los límites que tenemos que considerar. Mirando las características de ese transistor, el BC547, para un voltaje colector emisor de 5 voltios, el HFE, o sea el beta del transistor, varía entre 110 y 800. O sea, un rango entre estos dos valores es bueno para el diseño de la polarización. Nosotros vamos a tomar un beta, o sea, un HFE de 200. Entonces continuamos con el diseño. Como es un transistor de silicio, el voltaje de base emisor es 0.7 voltios. Y las demás características pues ya las vimos en la hoja de datos. Planteamos la ecuación del circuito de colector. Vamos a suponer que BC sea 5 voltios y una IC de 5 miliamperios. Es bien importante para que quede polarizado en la mitad del voltaje. Como BC es 10 voltios, vamos a polarizar de tal forma que el voltaje entre el colector y emisor sea la mitad, o sea 5 voltios. Suponemos esta corriente, que es la corriente apropiada para ese transistor. Las ecuaciones es BCC menos BCE es igual a IC por RC. Es obvio porque aquí tenemos el circuito de BCC menos BCE es igual a esta caída de voltaje, RC por IC. Despejamos RC, ya estos valores los conocemos y nos da que RC es 1 kilo ohm. Miremos la ecuación del circuito de base. Estamos suponiendo un beta de 200. Lo vimos en las características de la hoja de datos que nos da la internet de ese transistor. La corriente de base de un transistor es la corriente de colector sobre beta. O sea, 5 miliamperios, que es la corriente de colector que hemos supuesto. Aquí está. Sobre 200, que es el beta que también hemos considerado. Esa relación me da 25 microamperios. La ecuación de base. Miremos la ecuación de base del transistor. Dice que B sub BB menos B sub BE es igual a la corriente de base por RB. Lo miramos desde acá en el circuito.
Este voltaje menos este voltaje es obvio que es igual a la caída de voltaje aquí, a RB por I sub B, que es la ecuación que estamos planteando acá. Se despeja R sub B, como ya los valores son conocidos, nos da que es 172 kiloohmios. 172 kiloohmios no es un valor comercial, se consigue el de 180 kiloohmios. Bueno, entonces ya calculamos RB y RC, que eran los que nos pedían para poder polarizar ese transistor. Ahorita vamos a simularlo en Proteus. Vamos a colocarlo un poco más grande. Y aquí está, a ver, los 180K de RB, el RC de 1K, el transistor. Aquí colocamos los amperímetros para medir la corriente de colector y la corriente de base, y un voltímetro para medir el voltaje que hay entre colector y emisor. VCC es 10 voltios, mire aquí está 10 voltios, y este voltaje de base dijimos que era 5 voltios. Estos amperímetros lo colocamos para que mida miliamperios. Aquí dice miliamperios. Y este, como la corriente es pequeña, lo colocamos en microamperios. ¿Ve? Este sí directamente en voltios. Bueno, ya tenemos las conexiones, ya lo vamos a simular el circuito y nos da lo siguiente. Que la corriente de base es 23.8, acercando a los 25 microamperios que dijimos, porque variamos la resistencia acá. El voltaje ya nos cae a 4.27 en lugar de 5, y los 5 miliamperios se suben a 5.75 miliamperios. Eso es debido a la variación que hicimos en esta resistencia de base, porque la teórica la convertimos en una resistencia práctica, o sea que existe en el comercio. ¿Listo? El valor de beta, que es la corriente de colector sobre la corriente de base, que estamos aquí, nos da es 240. Fíjense que nosotros hicimos el diseño matemático con 200, por eso está un poco alterado acá, pero está dentro de los rangos que me da a mí las hojas de datos, que era entre 110 y 800 voltios. Bueno, eso es como se polariza un transistor utilizando dos fuentes, la fuente de colector y la fuente de base. Ayúdenme a compartir, muchachos, este video para que llegue a más compañeros. Gracias.